Bitácora de vuelo tras una andariega. Crónica de una conversación con Alba Lucía Ángel y José Fernando Marín. Soledad. Yo no creo como ellos creen. No vivo como ellos viven. No amo como ellos aman. Moriré como ellos mueren. Marguerite Yourcenar. La ruta escogida para la cita con la pájara pinta estaba definida para el día de su cumpleaños, los 68 de su edad, en septiembre 7. Siguiendo el rumbo que habían tomado muchos viajeros, llegamos a la hora en la cual el sol partía el día. Lugar de encuentro, Quimbaya, palabra indígena que señala una geografía, un pasado perdido en el olvido, los gestos y costumbres de una etnia, unos orfebres áureos con narigueras, unas vasijas de barro, alcarrazas, cuencos, cántaros y el vuelo de los colibríes en los bosques de Guadua. Estaba la pájara pinta sentada, no en el verde limón, sino posada en su memoria, acompañada nada más que de su libertad, de su resacanto y los años dibujados en el rostro. Ella respondía ahora al nombre maya de Aratía y se le conoce como Alba Lucía Ángel, nacida en el año de 1939 en Pereira, América del Sur, bajo el signo de Virgo, escribidora de historias de andariegas, alicias atravesadoras de espejos, narradora de otros relatos llenos de sugerencias, escritos en tierras lejanas y muchos años de vida transcurridos con una guitarra en la mano y un morral en la otra, porque ella es una ciudadana del mundo, errabunda por geografías lejanas en el tiempo y el espacio. El sitio, una hacienda de la región cafetera colombiana, poblada de árboles y del trinar de muchas aves. Cautivas unas, otras, como Alba Lucía, con las alas libres al viento. Fui invitado a compartir la sombra fresca de una veranera. Allí, en aquel lugar, después de habernos mirado a los ojos, como recordando un antiguo haiku, no cruzaron palabra el anfitrión, el invitado y el crisantemo antes de iniciar nuestro diálogo. Conserva al Balú, como la llaman sus más íntimos amigos, aún la curva de sus cejas cuando joven, la mirada diáfana de horizonte, el cabello entrecano y rubio tirado hacia atrás, dividido en la frente, enmarcando la risa franca y el aire decidido de una mujer que todavía tiene la osadía de pensar. Vestía una camiseta blanca con el diseño del vuelo de una gaviota sobre un círculo y una leyenda en letras azules: "To dream an impossible dream".
Entre los dedos de su mano izquierda sostenía, mientras hablaba, un madero pequeño y una argolla de plata en su anular derecho. En sus muñecas anudaba manillas tejidas y pulseras de semillas secas con abalorios. 2 diminutas turquesas, engastadas en bordes circulares metálicos, perforaban sus orejas. Su voz grave, profunda, sibilina. ¿Por qué Alba Lucía una andariega? Y ella me responde como trayendo a su memoria el pasado de su vida. ¿Por qué Alba Lucía una andariega del mundo? Me pusieron un bello titular en el Espectador hace días y decía La andariega de la vida. Me interesa más el título de La andariega de la vida. Nací con alas, siempre pensé que los ángeles eran uno de mis temas idóneos porque me pertenecían, siempre creí que yo era un ángel de verdad y creo que sí, mi teoría se ha ido confirmando y los ángeles tienen alas. Alguien me dijo, ¿por qué te fuiste para Europa? Y yo dije, porque tenía alas. Y me dice el hombre en la televisión, ¿y por qué volviste? Y le dije, por lo mismo. Yo consideré siempre la libertad y cuando empecé a leer mis libros, muy pequeña, no había televisiones, nunca hubo más que El Gordo y el Flaco y Dick Tracy y las series de cowboys. Yo, incluso en ese pequeño mundo de cowboys que mostraban otro mundo como Nueva York o como Texas, me fugaba en mente. Nunca me dejé de prometer que yo iba a recorrer el mundo, pero yo nunca he dicho cuándo voy a parar, porque yo nunca me prometí que iba a parar. Entonces me ha dado la vuelta a la vida, me ha mostrado que si estoy parada mucho tiempo en un sitio no puedo sostener una energía que necesito. A medida que he evolucionado, la energía me llama y yo voy como el viento. A mí Elena Poniatowska me decía, Alba, Lu, y no podemos hablar con el viento. ¿Por qué no te detienes? Muy angustiada, Elena. Y yo le dije, pues porque yo soy el viento, Elena. Vengo de donde viene mi amigo el viento. Traigo aromas de luz que trovaron los cerros y armonías calladas de la noche más bella. No pregunten quién soy, porque no se los digo. Solo sé que a dónde voy. El amor va conmigo y a puro valor he cambiado mi suerte. Hoy voy así a la vida, hoy voy hacia la vida, antes iba a la muerte. Cuando pedí justicia, no me la dieron. Cuando quise querer, a mí no me quisieron. Cuando un nido formé, con traición lo quemaron. Cuando a Cristo recé, ni mis rezos llegaron. No pregunten quién soy, porque no se los digo. Solo sé que a dónde voy. El amor va conmigo y a puro valor
he cambiado mi suerte. Hoy voy hacia la vida, hoy voy hacia la vida. Antes iba a la muerte. Albalú, pájara pinta, andariega mariposa que vuela sutil, loca, vagarosa, tejedora de libros y palabras, pájara que ríe, canta, llora, pájara amiga, pícara pájara, pájara inquieta, astuta pájara sentada en el verde limón. La triple alba igual blanca, Lucía igual luz, ángel igual ángel, como lo dijo Antero. Ángel, arcángel, querubín, serafín, albalú, pájara pinta. Con el pico recoge la cola, con la pata retoma la flor. Escultor y escritor Martín Alonso Abad Abad. Albalú se levanta, da algunos pasos y observa un camino abierto por las hormigas arrieras cuando se aprovisionan de hojas para el invierno. Una corriente ligera de aire mueve sus cabellos. Su mirada se quedó detenida en el infinito y me confirma. Yo tengo un signo maya que es viento, es mi kin, y mi entrada al portal galáctico es tormenta. Nunca me he diseñado mis viajes. Una vez salí, me encontré a unas amigas en Italia, yo venía de Austria, de donde Esmeralda Arboleda, y me llevaron hacia Italia porque el hijo de Esmeralda me lo llevé conmigo y quería ver a Venecia. Vamos a Milán y me encuentro en la plaza de Milán una amiga que es Amalia Iriarte. Y le dije, Amalia, ¿qué haces aquí? Dije, estoy con Camila Lobo Guerrero, entonces vamos para Italia. Y dije, es que yo voy para España. Dijo, no le hace. Y yo nunca fui a España, yo inmediatamente volteé y le dije a Sergio Uribe que se tenía que volver con su madre, y yo acabé en Italia, y yo iba a ir para España, y definitivamente lo que dijera la plata, que era poca, y en el pueblo, aunque se me acababa, me sentaba en un restaurante, tocaba, y aunque sea, como en Grecia, me invitaban perfectamente a comer, a mí y a mis compañeros. Entonces la vida se me hizo un camino fácil. Era una guitarra, cantar y poder comer. Sí. Y con esa poquita comida de pronto me decían que podía pasar el sombrero y con eso se pagaba. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Ay, no. Entonces la interrumpo y le pregunto, ¿qué canciones cantabas? Alba Lucía se agacha y recoge del suelo unas guayabas agrias y ofreciéndome una me responde. Las canciones fueron todas las protestas. En la época nacía, yo estaba con Violeta Parra al lado cantando Yo la veía todas las noches en París. Entonces Violeta ya estaba cantando ella personalmente sus cosas. Mercedes Sosa no había aparecido todavía. Me toca el suicidio de Violeta. Estábamos en París y una vez llegaron los chilenos, llorábamos todos por las calles y estábamos bajo el régimen del terror en América Latina y todos cantábamos protesta. Biglietti,
Atahualpa Yupanqui, Nicanor Parra, el hermano de Violeta, y todas esas canciones yo nunca canté sino vallenatos. De Colombia me permití de pronto cantar vallenatos muy especiales. Y estábamos todos en las calles cantando. En Roma incluso yo cantando, un policía me iba a meter a la cárcel porque yo estaba cantando corridos de la Revolución Mexicana. Y en ese momento matan al Che Guevara. No se te olvide que fue mi época y a mí desde un principio supe que mi voz era para proclamar esa injusticia, porque Viglietti decía a desalambrar, que la tierra es tuya, de Pedro y de aquel, de Juan y María, de Pedro y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Darío Henao, profesor de literatura colombiana de la Universidad del Valle. Bueno, yo creo que la obra del Balucía Ángel, vista hoy en su conjunto, creo que tiene un lugar destacadísimo, no solamente en las letras contemporáneas de Colombia, sino de toda América Latina. Yo lo digo por varias razones. La primera, me parece que sus búsquedas formales, experimentales, son extraordinarias. En segundo lugar, porque creo que el esfuerzo que ha hecho en sus distintas novelas, en Las Andariegas, que es una novela poemática, ya le dan una mirada muy universal de asuntos propios de su tierra, y logró construir realmente una obra que estoy seguro va a crecer cada día más en su recepción, aunque hay que reconocer que es compleja. El lector tiene que hacer esfuerzo para acompañar una obra tan rica. Pienso que el trasegar de su obra cada vez va a crecer. Yo la calificaría como una gran novelista para escritores, y pienso que en el conjunto de escritoras en América Latina es sin duda una de las obras más sólidas de la América Latina. Una espontánea risa se confunde con la algarabía de las guacamayas enjauladas. Al-Balú lleva su cabeza hacia atrás con la natural alegría de su inquietante personalidad. Pienso en ese instante, ¿cuál sería la verdad de aquella mujer que tenía la valentía de ser auténtica en un mundo lleno de prejuicios y había roto todas las ataduras de las convenciones sociales con una rebeldía propia de un ser original, único? De manera que me metieron a la cárcel en ese momento con un cineasta que yo quería muchísimo, que ya muere, colombiano, que llevábamos a presentar una película Pésaro, donde hubo un festival y una gran revolución. Y en esa revolución nos pegaron mucho los policías. Yo me fui a sacar un cubano para que no se metiera en el lío. Me ordenaron, vete a buscar a fulano. Castro no quiere que se metan en líos, y la que me metí en el lío fui yo, porque nos sacaron de un sitio donde estábamos refugiados.
y salí en los periódicos muy chiquitito de que yo estaba en la cárcel en Italia, en primera página del Espectador. Y eso era parte del camino de estar caminando. Mi vida no la controlé nunca, me pareció imposible controlar y yo me di cuenta muy tarde que es que yo sí soy viento y agradezco la estamina de mis alas de ángel de que no me hubiera aposentado. Fue gente a Europa en los 80s a prometerme y a ofrecerme muchas cosas. Cuando me retiré del mundo, llegó un ángel de mi guarda muy grande y muy poderosa, en nombre de un presidente de la República de entonces, a decirme que me daban lo que yo quisiera, que me lo merecía, que donde quería ser consejera, si quería embajada, si quería una cosa más fácil para mí de arte, que si en París, que si en Londres, que por favor, que aceptara que yo le podía hacer un servicio a Colombia con eso, y me lo hacía muy en serio este presidente. Y yo dije que no, que cómo me iba a poner a disfrazarme, que yo a Colombia la estaba representando siempre. Y entonces no me pudieron parar, me iban a paralizar como 4 años en algo muy burocrático. Después llegó otra persona de nuevo a ofrecerme una cosa, lo que yo quisiera más suave. No hubo falta de tentaciones, no hubo, de que por qué no me quedaba quieta en un sitio. El único sitio que me quise quedar siempre, desde que lo vi, que fue como mi corazón, fue Noruega, porque para mí Italia ha sido mi patria absoluta. Yo no sabía que yo tenía un bisabuelo italiano o tatarabuelo tal vez, pero me sentía como en mi casa, en Roma, Italia y Asís. Pero cuando llegué a Noruega sentí que mi corazón pertenecía ahí y que mi alma era de allí. Y fue el único país que de entrada me dio permiso de trabajo y que por un error circunstancial muy tonto no me dio la visa de residente que me llevaba inmediatamente a darme un pasaporte noruego y yo ya podía tener los dos. Me pareció una gracia enorme de Los Ángeles que me hubieran quitado y me hubieran hecho volar del único país que me he enamorado en mi vida, que he pertenecido con alma, porque yo me iba a quedar allí y me dijeron, ni riesgos, no te puedes quedar en ninguna parte. De veras que vea, yo creo que esto es un destino, lo he cumplido con una felicidad y una facilidad enorme, me siento como nada cuando me monto en mi carrito. Tengo de pronto un vehículo, de pronto después de años otro, siempre les pongo nombres mágicos a mis vehículos. Y en la Unicornia Pegasa, por ejemplo, desde que estuviera montada en el volante de un vehículo en esa Unicornia Pegasa, yo era un ser feliz, libre, volando por unas carreteras, mucho más que Harry Potter en una escoba eléctrica. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga.
No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Un vuelo de garzas blancas cruza el paisaje montañoso del Quindío. La pájara inquieta mueve entre sus dedos una rosa, lastimándose con una espina. Recordamos a Rilke, dulce rosa de la contradicción, deleite de ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Alba Lucía se chupa la sangre del dedo espinado. Y yo le pregunto, ¿cuál ha sido su verdad en su vida de andariega? Ella se adentra en sus pensamientos, me mira fijamente y de una manera tajante opina. Bueno, la verdad no existe. Hay millones de verdades, cada cual tiene los anteojos oscuros, claros, verdes, amarillos, con que quiera ver. Como decíamos, cuando yo estaba pequeña, depende del cristal con que se mire. Soy muy ecléctica, lo he repetido mucho. He considerado que hay una búsqueda importante en mi vida de todas las realidades y las no realidades. La más peligrosa podía haber sido la escuela de Alejandría, a la que yo me sumo, la gran escuela de la ecléctica, que llegó a una realidad que era casi ficción y casi imposible. Y allí es cuando se ponen en peligro y viene la gran debacle del saber culto, de la filosofía, y es cuando se quema la biblioteca de Alejandría, porque ya estaban tocando verdades más allá de la verdad conocida. Estaban iniciando una nueva etapa visionaria, muy metafísica, más allá de Aristóteles, y precisamente ello los llevó a ese desastre, la quema de todo lo sabido. Igual que los incas, en un momento dado vino Pachacútec y quemó la biblioteca de los incas, todos los códigos que existían. Este hombre no era tan letrado, él era un gran guerrero. Pachacútec es el último inca y él quema todo por miedo. La verdad que yo he descubierto paso a paso tiene tantas capas, tantos pétalos como esa rosa que me acabas de ver, esa rosa que teníamos ahora en las manos. Cada pétalo tiene un código diferente, una historia diferente, y yo he ido en diferentes etapas desdiciéndome. Me encanta, dentro de una coherencia y una lucidez que he tratado de tener en todo el alucine con que he vivido mi vida, porque ha sido alucinante. He tratado de no vender jamás mi real verdad, la mía, la que yo descubrí o la que estoy descubriendo o la que estoy en este momento percibiendo, así sea más allá de todas las realidades. Y venimos a hablar de esta percepción galáctica nueva en la que el mundo anda hoy en día. Yo andaba en eso hace 30 años y hoy en día la gente también conmigo, había gente que caminaba conmigo hace 30 años en esta posibilidad nueva. Mis verdades son sagradas para mí, no las voy a antagonizar con nada. Me he dado cuenta que mi locura me pertenece, estoy muy contenta de ella. No sé si es coherente en los momentos en que tenga que ser de una soledad absoluta, precisamente para dilucidar a dónde viene el borde. Ese vivir peligrosamente de Nietzsche siempre lo he sostenido, pero no me gustó nunca Blake cuando dice que el exceso es el que conduce al Palacio de la Sabiduría, cosa que Álvaro Cepeda creía mucho y yo se lo discutía. Él amaba al viejo Blake
Y a mí me parecía que no había que tener tanto exceso, que había que conservar una lucecita un poco más sólida. En eso soy pragmática. También vengo mucho de una escuela cartesiana. Por medio de toda la gran indagación que he hecho, soy bastante cartesiana también. No pragmática, sino cartesiana. En el momento en que Descartes también resuelve que la verdad de la vida es una verdad de conciencia. Y ahí voy, descubriendo cada día una verdad nueva, personal, que de inmediato se expande cuando la averiguo, la investigo, esa percepción. Hay miles de seres que están en eso también. Eso ha sido en mi vida una bella coincidencia, encontrarme con gente que está pisando el laberinto que yo también estoy pisando. ¿Y cuál ha sido el hilo de Ariadna en ese laberinto? Yo misma, mi ser, yo no he tenido otro laberinto que yo misma, el mundo externo y el mundo interior. ¿Y cuál ha sido el minotauro? El espejo. Como Alicia. Como Alicia. ¿Lo atravesó? Tuve que atravesarlo, sí, claro. Llegué a la locura, al delirio. Sigo en ello, delirante, desvirolada, como decían. Y atravesé el espejo y vi que las cosas son igual, pero al revés. J'ai ramené mes tableaux à la belle ville de Paris avec une grande tristesse pour mon Chili. Tous mes amis sont venus au port pour m'accompagner. Chacun portait dans ses mains tous mes affaires. Et quand nous sommes arrivés sur l'eau dansait le navire et tombe un mouchoir blanc, moi j'ai souri. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine et sur les pentes du Louvre, mon cœur pleurait. Je suis déjà au bureau, vis-à-vis la secrétaire. Et quand j'entends une sonnette, on m'appelait. Ensuite je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très très gentil, Monsieur Faré. Les gens m'embêtent en disant que j'ai sauté la fenêtre. Ça c'est pas vrai mes amis, c'était la porte Escalvone. Bien, yo soy Óscar Osorio, profesor de la Universidad del Valle. La importancia de la obra de Alba Lucía Ángel es absoluta en la literatura colombiana y en la literatura de habla hispana, por varias razones. Una de ellas, creo que la primera y fundamental, es que es una escritora que ha logrado definir un estilo de escritura que está al margen de los otros movimientos, es decir, un tipo de literatura que es innovadora, que es moderna, que es adelantada a la época y a través de la cual enfrenta problemas fundamentales, no solamente del orden estético, que resuelve muy bien a través de una técnica maravillosa, muy compleja, sino en varios otros órdenes. Dos de ellos, a mi juicio, de los más importantes. El primero es cómo se configura una reflexión sobre la mujer en la obra de Alba Lucía Ángel.
no solamente porque hay una reflexión sobre actores mujeres, sino porque su escritura es una de las escrituras que con más finura indaga la condición de la escritura de mujer, por supuesto en el contexto del ser colombiano. Eso en primer lugar. Y otra cosa que me interesa destacar mucho y sobre la que ya yo sí he trabajado mucho más ampliamente es su reflexión sobre Colombia y específicamente sobre la violencia en Colombia. La obra de Alba Lucía está atravesada por esa reflexión sobre las múltiples violencias, no solamente la violencia política, de la cual por supuesto queda uno de los trabajos fundamentales. Yo diría que La pájara pinta es la novela más importante de la novela de la violencia en Colombia. No ha habido ninguna otra novela que se aproxime al fenómeno de la violencia en los años 50 en Colombia como La pájara pinta. Por un lado eso, pero las otras múltiples violencias, sobre todo las violencias contra la mujer, violencias que, digamos, que son parte de una rutina infame de la sociedad patriarcal que ejerce sobre estos seres femeninos múltiples violencias, violaciones, atropellos, silenciamiento, etcétera, etcétera. Por esas dos razones, a mi juicio, una, el ser una literatura que indaga y denuncia esa violencia contra la mujer, y dos, a través de, sobre todo La pájara pinta, por haber denunciado, haber hecho una lectura muy crítica, muy fuerte sobre la violencia, en la cual queda clarísimo que hay unos responsables que son quienes aún siguen manejando el país, que es la clase, la oligarquía, si quieres llamarla, y que en la novela eso queda develado cuando, precisamente durante el Frente Nacional, lo que se hizo fue construir desde esa esfera del poder un silenciamiento sobre esos procesos de violencia. Esa novela es la que primero denuncia esa responsabilidad inocultable de la clase social. Esas dos cosas, sumada a la complejidad técnica, que es esa indagación profunda por la escritura en su novelística, es lo que ha condenado a Alba Lucía a un olvido miserable de parte de las editoriales y de parte de la crítica. Solo hace unos 10 años que, sobre todo en el sector académico, se ha comenzado a recuperar esa obra y estamos comenzando a pagar una deuda que no vamos a terminar de pagar, yo creo, pero le estamos dando a través de los trabajos académicos, de los coloquios, de las conferencias, de los ensayos que se publican, del trabajo de esa obra en universidades, en colegios, que estamos dándole poco a poco el lugar que la obra de Alba Lucía Ángel y ella como escritora merecen en la literatura colombiana. Los mosquitos ávidos de nuestra sangre hacen que nos refugiemos en el corredor de la casa solariega de la hacienda. De sus columnas y vigas de madera a la vista penden macetas de geranios y glicinias florecidas, teniendo al frente la línea quebrada de la montaña de los Andes, cubiertos de nubes que presagiaban lluvia. Seguimos nuestra entrevista con la compañía de Rosina Molina, la amiga librera. ¿Cómo ve a Alba Lucía Ángel Marulanda, a Alba Lucía Ángel, La pájara pinta, la andariega, la de 2 veces a Alicia? Albalú pasa su mano derecha, la de la argolla de plata, en su dedo anular por entre los cabellos, se rasca un poco la nuca y con voz avisora nos responde. La veo llena de esperanza, como decía hace poco en una entrevista. La veo descongestionada de ideas, de proyecciones, la veo suelta como siempre, como una rueda suelta, como decía Álvaro Cepeda, que yo era como una rueda suelta. La veo muy parecida a esa muchacha de 23 años que se fue en un barco. La veo más crecida, la veo más mayor, más vieja, con canas, y la veo idéntica en su expresión interna, con más capacidad de crecimiento ahora, o sea, menos angustia, porque la angustia es producida por esa ansiedad que produce tanta ignorancia. Yo ahora no creo que yo quisiera tanto comprender ni saber, sino caminar para mirar y para ver. Después me di cuenta que esta Alba Lucía Ángel era un ser real que caminaba mientras vivía,
que vivía dentro de una caparazón muy oscura cuando vivía en Colombia muy joven, porque no se podía transmitir con casi nadie, y que eso se me cayó. Me encanta porque llevaba la casita como el caracol, pero antes era una tortuga donde nadie podía penetrar. Ahora sí me siento mejor, porque ahora vuelvo al país y encuentro voces, ecos, una cosa que yo respeto mucho cuando la gente me hace preguntas como tú, porque tengo esa gran certeza de que mi respeto por la verdad de los demás no me ha hecho atropellar a nadie en ninguna manera, y que ese respeto que ahora se me da es el mutuo respeto y confianza que ya tenemos en esta realidad nueva, que nos va a conducir a una secuencia diferente. La incomunicación en este país es total, me doy cuenta. Por más que veo los medios y las cosas donde se habla mucho de las noticias colombianas, breves o faranduleras, me doy cuenta que nadie cede a nivel gubernamental. Y decía María Zambrano que los caminos, cuando no se ceden en esas posiciones, se vuelven unos laberintos, que es lo que tenemos ahora. Veo a esta Alba Lucía Ángel siempre observadora y poco dispuesta a manifestar en grandes públicos algo que todos traen en su conciencia. No creo que haya que llover sobre mojado, ni machacar sobre lo machacado. Creo que hay que tener una reflexión, repito, de los niños hacia los adultos y viceversa. Yo me siento todavía como Alicia, después de atravesar el espejo, me siento totalmente, no desvalida, sino despojada. Y eso me alegra. Estoy totalmente despojada de todo nivel, menos de mi conciencia. Esa es la Alba Lucía Ángel de ahora, la que nunca quiso y peleó hasta la muerte por no despojarse de su propio ser y de lo que ella misma es. Eso no me lo quitará nadie, y me veo ahora bastante alcanzando esa meta. Nadie ha visto su propio ser antes de nacer. Eso es una cosa que el Zen lo dice. Señor, dicen los Zen, permíteme saber y ver mi rostro, el que yo tenía antes de nacer. Yo voy hacia eso. Yo quisiera irme viendo mi rostro, el que tuve antes de nacer. Estoy muy consolidada allí y creo que me estoy aproximando a lo que fui en esencia antes de pisar este planeta. Margarit Yourcenar en su obra escribía precisamente eso, en sus recordatorios. ¿Cómo era mi rostro antes de que mis padres se conocieran? Eso es una gran Koansen. Es bellísimo, y con eso termino mi novela de El regreso a la montaña. Ella, el personaje, ve su rostro antes de nacer, y ahí se termina mi novela. Yo no sabía que Yourcenar, pues claro, es tan antiguo eso, es del Zen. Yourcenar, mi gran maestra, ese gran sueño, me hubiera gustado verla, aunque fuera de lejos, así en su presencia humana, pero nos dejó esa presencia tan clara desde pequeña. Yo vengo siguiendo los pasos de Yourcenar desde muy joven, porque me sentía muy afín a esas inquietudes sin tener ese espléndido bagaje que tenía Yourcenar de conocimiento desde tan joven. Por supuesto que yo no, pero era tan afín a todo hasta el último segundo de su existencia, que me siento muy cercana y muy llena de esa calidad humana, mística, íntegra. La integridad de la vida de Margarit Yourcenar ha sido uno de mis grandes patrones de conducta también. Si ella estuviera frente a ti, se sentiría que estaba frente a un espejo. Qué lindo. Sí, yo me sentía mucho así.
linda de pezón erecto, de zapote prieto, ojos de obsidiana te parió tu madre de palcate eterno. Luna de posteca te pintó tu cuerpo con deseos nuevos, y en las madrugadas te mojas los muslos con el agua mansa de tus arroyuelos. Ten cuidado, María de Posteca, la noche fue mía y se quedó muy quieta. Ten cuidado, María de Posteca, si la noche es nuestra, no se queda quieta. Estrenemos, María, en el Chalchi la noche y haremos derroche de esta dimensión. Y le juro, María señora, que no habrá ni ahora, ni antes ni después. Y le juro, María de Posteca, que todo fue un sueño y se volvió canción. Mi nombre es Marta Luz Gómez. Para mí la obra de Alba Lucía Ángel se convierte en un hito en la literatura de habla hispánica. Y en Colombia para mí tiene la gran importancia que fue la primera autora que mencionó las luchas estudiantiles en el país. ¿Qué más te cuento? Básicamente, y que se atrevió a asumir la palabra y a criticar actos de gobierno, discursos de gobierno, en este caso del dictador Rojas Pinilla. Con su obra Estaba la pájara pinta. Me gustó mucho la obra por la frescura de la prosa, por el sentido del humor que se encuentra en ella, aunque en todos Alba Lucía es muy humorística, sobre todo hasta Mi sea señora, pero en La pájara me encantó, y sobre todo esa conexión con la historia nacional, la imbricación de la historia nacional con la historia personal de Ana, la protagonista. La tarde transcurre con la tibieza de un día de verano. Un cortejo de trabajadores llega con el cansancio de la jornada sobre sus espaldas. Sus mujeres los reciben con una taza de café recién colado, que llena de aroma el aire que respiramos. Nos encontramos con Rosina Molina, la librera, quien le vendía y le sugería los primeros libros comprados por Alba Lucía, cuando era un adolescente que no sabía de qué adolecía, allá en la lejana Pereira, en la librería Quimbaya, en los años de su mocedad de rebelde sin causa. Rosina le pregunta, ¿qué siente sabiendo que va a dejar huellas? Y ella, mirándola con ese cariño y afecto que solo se siente por los eternos amigos escogidos como hermanos, le responde. Siento una alegría interna que no tiene nada que ver con la alegría exterior, es un goce. Siento una cosa cumplida que yo no me hubiera perdonado si yo no la cumplo. No puedo ver los frutos sino en los ojos de ustedes, en el respeto que se me está dando en este país, y veo que eso es lo que yo quería, la semilla de los girasoles en invierno, para que esos niños de hoy y esas niñas sepan que ese valor que ellos tienen
de aguantar esos silencios alrededor de ellos es válido. No es que valga la pena, sino que es válido. Es que así tiene que ser. El gran guerrero y la gran guerrera son los que verdaderamente llevarán esa rosa a la cima de la montaña. No sé si eso es zen o no, pero me parece que yo estoy llevando una rosa a la cima de mi propia montaña y la quiero dejar acá, en la tierra donde nací, y que siento una gran satisfacción y un gran goce de poderlo casi percibir. Si bien sé que esto se puede expandir mucho más, ojalá, para que se sepa que el valor constante de ser es casi inevitable, es un destino. Y yo estoy maravillada de haber sobrevivido para ver que mi destino tuvo verdaderamente un fin tan positivo. Un viento tibio nos cubre por completo. Yo le pregunto a Alba Lucía cuándo se ha sentido poeta. Ella respira profundo, lanza su mirada hacia el infinito y, esbozando una sonrisa, me responde. Creo que me sentí poeta a los 20 años, que es cuando empiezo a escribir estos poemas y los leía Caturro. Yo le lanzaba mis páginas y Caturro leía. ¿Quién es Caturro? Caturro es mi primo, el hijo de Violeta Londoño, Carlos Arturo Londoño, Mejía Londoño, considerado Caturro. Toda la vida se llama Caturro. Todo el mundo sabe quién es. Sí. Entonces, él leía esas primeras historias que yo le lanzaba en mi cueva de Pereira, le tiraba papeles y él era un dramático y él hacía teatro y hacía todo y él lo recitaba. Allí me sentí poeta. Es cuando Álvaro Cepeda me dice que yo no soy poeta, entonces me quité la vena poética y empezó a salir a partir de mi Sia Señora, un torrente de poesía que casi que me ahoga, y al final, cuando terminé mi Sia Señora, se me rompió un dedo cerrando la puerta de un garaje, me rompí 2 dedos, no pude seguir el final de mi Sia Señora, y como no podía escribir sino a mano, empecé a escribir y escribí poemas. Si no me rompo esos dedos, probablemente no hubiera sido tampoco poeta, porque yo había descartado ser poeta. Un verso. Puede ser: primero se detiene un rayo en su caída que tú entrar en mi olvido. Un comienzo. El extraño territorio por donde todavía no he caminado, pero que ya lo conozco. Una canción. No puede ser que me digas que una canción, porque siempre fui cantante y en este momento sería: gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Bitácora de vuelo tras una andariega. Crónica de una conversación con Alba Lucía Ángel y José Fernando Marín.